Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man. I got my nickname from this song. When I was in the army, Me pusieron el mote por esta canción. as Sugarman. Cuando hacía la mili pronunciaban mal Sigerman y decían Sugarman. Became my nickname. Y luego empezaron a llamarme Sugar nada más y se me quedó de apodo. Cold fact. Ya hace 40 años que salió el LP de Rodríguez, Cold Fact, y en Sudáfrica fue un álbum de mucho éxito. Fue uno de los álbumes más renombrados de la época, pero lo malo era que no sabíamos quién era ese tío. All our De other las demás estrellas del rock, teníamos toda la información que nos hacía falta, pero de este Menda no había nada. Y luego nos enteramos de que se había suicidado. Se prendió fuego en el escenario y murió calcinado delante del público. Fue una cosa de lo más increíble. It was the most incredible. No es que fuera solo un suicidio, es que seguramente fuera el suicidio más grotesco de la historia del rock. Lo cierto es que la primera vez que recuerdo haberlo reconocido fue... Mike Theodore me llamó por teléfono un día y me dijo: tengo un artista al que quiero que vengas a ver conmigo. El tío se llama Rodríguez y trabaja ahí abajo junto al río Detroit. Hay un bar ahí abajo junto al muelle en el distrito ribereño. Vamos a ir a verlo esta noche y yo creo que te va a gustar un montón. Con que recuerdo que aquella noche aparcamos en una parte aislada de Detroit, justo al lado del río Detroit, y se veía la bruma en el aire que provenía del río. La sentíamos. Y entramos. Y al cruzar la puerta, oíamos detrás de nosotros el sonido de los cargueros que iban río abajo, con que aquello parecía sacado de una novela de Sherlock Holmes. Sales de la niebla y entras en ese tugurio. Y dentro hay una humareda. O sea, también hay niebla dentro. Oye, te topas con un muro de humo. Cerveza por todas partes, cáscaras de cacahuete. O sea, aquello era una leonera. Y vas y oyes un rasgueo y un golpeteo de guitarra. Y luego oyes esa voz. Una voz extraña.
Al fin nos abrimos paso entre el humo y miramos. Y allí en el rincón del fondo veía la sombra de un hombre, pero no le veía la cara. Me dije, ¿de qué va esto? Con que nos aproximamos un poco. Y vimos a aquel tipo que te estaba dando la espalda. No se le veía más que la espalda y estaba ahí en el rincón, cantando. Fue una escena etérea, si quieres. Noche brumosa, sirenas de barcos, humo tan denso que no se veía nada. Y ahí está esa voz. Quizá eso te obligase a escuchar la letra, porque no le veías la cara al tío. Y ahí fue cuando hablamos con él y vimos que teníamos que hacer un álbum suyo. El único compositor del que había oído hablar por aquel entonces igual era Bob Dylan, que compusiera igual de bien. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the Curious, that makes you James the Weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Era un espíritu que vagaba por ahí, por la ciudad. Y a veces lo pillaba en la esquina. Ya se sabe que en Detroit hay cantidad de zonas desoladas y muertas y algunas veces lo veía a lo lejos, desde The Brewery, y me preguntaba de qué iba. Y aquello se sumaba a aquella mitología suya. En plan, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué hace? Oí que hacía tejados o algo, que trabajaba en la construcción. Creo que así es como se ganaba la vida por entonces. No era más que... pues eso, y lo digo con amor, lo digo con respeto, pero a mí me parecía que no era mucho más que un indigente, ¿verdad? Era un vagabundo. Era un... Yo no sabía si tenía casa, ¿sabes? Tenía pinta igual de ir de albergue en albergue o algo así. En los años 70 Detroit era un sitio chungo. Bueno, aún sigue siendo un sitio chungo. Mucha decadencia, un montón de casas en ruinas. En esta ciudad existe auténtica pobreza. Y esas calles eran el hábitat natural de Rodríguez. Cada vez que lo veíamos para hablar de qué íbamos a hacer, siempre quedaba con nosotros en alguna esquina de su barriada. La mayoría de las veces no venía a mi casa. Decía, nos vemos en la esquina de tal calle con tal otra. Y allí que íbamos. Mike y yo nos bajábamos de los coches, los dejábamos aparcados y nos quedábamos plantados en la esquina y luego mirábamos alrededor. Y él se presentaba de repente, aparecía sin más. Creíamos que era algo así como el poeta del centro deprimido de la ciudad. Pues eso, que musicaba sus poemas sobre lo que veía. Y desde luego la imagen era inmunda, lo que veía por las calles de Detroit, lo que veía en su barriada, la gente que andaba por la calle, y el modo en que presentaba todo eso en una canción, a mí me parecía muy interesante. Estábamos trabajando en el estudio de grabación Terra Sirma. Cuando empezaba a cantar saltabas. Ahí va este tío, tiene duende. Rodríguez, por aquel entonces, tenía toda la maquinaria en marcha. Un buen nombre, mucho dinero respaldándolo. Las circunstancias eran idóneas. ¿Por qué no triunfó? Esa es la gran duda que aún sigue asaltándome. ¿Recibió suficiente promoción? ¿Ofreció bastantes actuaciones? ¿Era demasiado político? ¿Fue esto o fue lo otro? ¿Tendría que haber sido verde en vez de naranja? ¿Debería haber ido un violín en lugar de un oboe? Y puede seguir así indefinidamente. Pero a fin de cuentas, si escuchas su material ahora, te dices, no lo entiendo, es estupendo.
Solo lo oí tocar una vez, y una de las canciones que tenía en su álbum se titulaba The Sugarman. ¿Era Sugarman? ¿Se llama así la canción? Y conocía al tío, al Sugarman, y se llamaba Volkswagen Volkswagen Frank, y vivía a la vuelta de la esquina. Ibas a donde Volkswagen Frank, entrabas y pillabas un poco de azúcar. No sé si me explico. Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. Tengo unas fotos aquí que querría mostraros y que guardo desde mis tiempos en Inglaterra con Rodríguez. Vamos a ver. Posiblemente esté en este álbum. No sé dónde. Estas son todas mis fotos de cuando actuaba. Este soy yo. Y este es Jimmy Dean. Era en 1955. Espera, creo que ya está. Creo que las he encontrado. Creo que están aquí. Sí, aquí están. Vaya. Dios santo, aquí están. Oye, hacía casi 35 años que no veía estas fotos. Es mi artista más memorable. He producido a muchos muy grandes, pero él es mi más memorable. No solo es un talento, es, no sé, como un sabio, un profeta. Está mucho más allá de ser un mero artista musical. Y seguramente le habría ido fantásticamente bien de haber continuado. Cuando lo conocí le dijeron: Rodríguez, este es Steve Rowland, le gusta mucho tu álbum. Y Rodríguez me dijo: bueno, ¿te gustó? Cold Facts, le dije. Macho, me pareció absolutamente magnífico, absolutamente magnífico. Me parece mentira que el álbum no llegara a nada, es un álbum fantástico. Con que me puso, bueno, su siguiente álbum. En aquella época se usaban cintas de cassette. Tenía maquetas de su próximo álbum que iba a titular Coming from Reality. Y dije: vaya, macho, esto tiene que ser un exitazo. Son unas canciones geniales. Un poquito diferentes de las otras, dije, pero son canciones geniales, dije. Y un par de ellas eran muy tristes. Oye, hay una que es de lo más matadora. Es una de las canciones más tristes que... me río, pero es una de las canciones más tristes que he escuchado jamás. Y es una canción muy sencilla. Espera, quiero ponerla. Espera, a ver, escucha la letra. Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. Macho. And I talked to Jesus at the sewer. And the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Y me pone muy triste, porque esta fue la última canción que grabamos. Y fue la última canción que Rodríguez grabó jamás. Y lo que la vuelve, si cabe, más triste es que el álbum se lanzó en noviembre de 1971 y esperábamos grandes cosas. Y no conseguimos absolutamente nada.
Y entonces, 2 semanas antes de Navidad, Sussex lo expulsó de su sello. Y el primer verso de la canción, como si fuera premonitorio, decía: me quedé sin trabajo 2 semanas antes de Navidad. Ah, tío, no pienso en otra cosa. Este tío merece reconocimiento. En Estados Unidos nadie había oído siquiera hablar de él. A nadie. A nadie le interesaba escucharlo siquiera. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Con un tío que escribe así. O sea... 'Cause they told me everybody's gotta pay their dues, and I explained that I had overpaid them. Cause the smell of her perfume echoes in my head still. Pues aún sigue siendo un cierto misterio cómo llegó el primer ejemplar de Cold Fact a Sudáfrica. Pero una de las versiones que he oído es que había una chica americana que vino a Sudáfrica a visitar a su novio y se trajo una copia del disco. Y a ella y a él y a todos sus amigos les gustaba mucho y estos fueron a tratar de comprarlo, pero no se podía encontrar, con que empezaron a grabar copias y pasárselas unos a otros. Sin embargo, llegó. Por lo que fuera, germinó aquí. En cuanto llegó, se difundió enseguida. How much going have you got? And I wonder about your friends that are not. I wonder I do. Me acuerdo de que iba al instituto y oímos esta canción. Me pregunto cuántas veces has tenido relaciones sexuales. Y en aquellos tiempos Sudáfrica era muy conservadora. Estábamos en el cenit del apartheid y no había televisión aquí. Hasta ese punto eran conservadores, porque la televisión era comunista. La verdad es que era... no os lo creeríais. Todo estaba restringido, todo estaba censurado, todo estaba... Y aquí estaba el tío cantando esa canción. ¿Quién es ese? Dije, es Rodríguez. Y se convirtió en una especie de símbolo de rebeldía. Pero lo extraño era que todos comprábamos sus discos. Todos los que conocía tenían sus discos. I Wonder era la gran canción que todo el mundo cantaba. Todos comprábamos el disco. Y ahí salía, en la portada, en plan hippie con lupas de sol. Pero nadie sabía nada sobre él, era un misterio. No como otros artistas de Estados Unidos sobre los que podías leer. Podíamos leer sobre ellos y llegar a saber algo de ellos. Sobre este, nada. Nadie sabía nada, era un misterio. Solo teníamos su foto en la portada del disco. Now you sit there thinking, feeling insecure. The mocking court gesture claims there is no proven cure. Go back to your chamber, your eyes upon the wall. 'Cause you got no one to listen, you got no one to call. And you think I'm curious,
El álbum fue excepcionalmente exitoso. Para muchos surafricanos fue la banda sonora de nuestra vida. Mediados los 70, si entrabas en cualquier casa de blancos liberales de clase media que tuvieran un plato y una pila de discos de pop, si rebuscabas entre los vinilos, siempre veías el Abbey Road de los Beatles, siempre veías Bridge Over Troubled Water de Simon y Garfunkel, y siempre veías Cold Fact de Rodríguez. Para nosotros fue uno de los discos más famosos de todos los tiempos. El mensaje que tenía era antisistema. Una canción se llamaba Anti-Establishment Blues, el blues antisistema. No supimos qué significaba la palabra antisistema hasta que nos apareció en una canción de Rodríguez, y entonces vimos que está bien protestar contra tu sociedad, estar indignado con tu sociedad. Como vivíamos en una sociedad en la que se usaban todos los medios para evitar que el apartheid finalizase, aquel álbum, de algún modo, tenía unas letras que casi nos liberaban como pueblo oprimido. Toda revolución necesita un himno, y en Sudáfrica, Cold Fact fue el álbum que dio permiso a la gente para liberar su mente y empezar a pensar de modo diferente. Puede parecer extraño que las compañías discográficas surafricanas no hicieran más por tratar de rastrear a Rodríguez, pero la verdad es que si te fijas en la época estábamos en pleno apartheid, en el cenit del apartheid. Sudáfrica estaba sancionada por países de todo el mundo. Los músicos surafricanos no podían tocar en el extranjero. Ningún artista extranjero tenía permitido visitar Sudáfrica. Era una situación de puertas cerradas entre Sudáfrica y el resto del mundo. Woke out this morning with an ache in my head. I splashed on my clothes as I spilled out of bed. I opened the window to listen to the news, but all I heard was the establishment's blues. Los países de todo el mundo decían cosas horribles sobre el gobierno del apartheid, pero nosotros no lo sabíamos porque controlaban las noticias. La mayoría de la población estaba marginada y había sido expulsada de las zonas comerciales. Es lo que pasaba en la Alemania nazi. Era una continuación de la Alemania nazi. Pero si un periódico lo publicaba, los procesaban. O sea que por eso Sudáfrica había llegado a ser una paria del mundo. Había boicots culturales, había boicots deportivos. Era una sociedad muy aislada, con que estábamos bloqueados. Todos sabíamos que el apartheid estaba mal, pero viviendo en Sudáfrica, las personas blancas no podíamos hacer mucho para arreglarlo, porque el gobierno era muy estricto. Era un estado militar en gran medida. Si hablabas contra el apartheid, podían meterte 3 años en la cárcel. Así que aunque muchos blancos participaban en la lucha, la mayoría de los blancos no. Te vigilaban. Había espías. Daba miedo y la gente tenía miedo. Aunque de entre la comunidad afrikaners surgió un grupo de músicos, compositores. Y para ellos, cuando oyeron a Rodríguez, fue como si una voz les hablara y les dijera: tíos, hay una salida, hay una salida. Puedes componer música, puedes escribir imágenes, puedes cantar, puedes actuar. Y esa fue realmente la primera vez que la oposición al apartheid surgió del interior de la comunidad de habla afrikaans. Eran aquellos jóvenes afrikaners y siempre te dirán que los influenció Rodríguez. Koos Kombuis, Willem Moller, Johannes Kerkorel. Los tíos que se consideraban símbolos de la revolución musical afrikaner te dirán todos: Rodríguez era nuestro hombre. Lo llamamos un movimiento de 4 artistas afrikaners cantando contra el apartheid. Todos escuchamos a Rodríguez en algún momento, todos. Tuvo una influencia enorme porque te hacía pensar que había otro camino. Lo que te presenta el sistema no es todo cuanto existe. El mayor éxito fue una canción titulada Set It Off, que fue ya cuando Peter Botha ya era presidente. El auténtico malo. Cuando salía en la tele hablaba así. Y la canción decía: apágala, apaga la tele.
Bueno, ¿y qué versos cree que eran a los que ponían reparos? A todos. Hombre del azúcar, ¿por qué no te das prisa? Ya estoy harto de estos numeritos. Por una moneda azul, ¿por qué no devuelves todos esos colores a mis sueños? Y quizás los más difíciles. Barcos mágicos plateados, llevas anfetas, coca, dulce marihuana. ¿Y qué es eso? Lo dejaré a su discreción. O sea, ¿qué drogas? Desde luego son drogas. Durante los años del apartheid era sencillamente imposible ponerla. ¿Y qué pasaba si la ponías? Bueno, no podías. Me gustaría enseñarle por qué. Aquí mismo tenemos el álbum, el vinilo. En el reverso de la funda verá una pegatina que dice evítese. Pero si abres el álbum y lo sacas de la funda, se ve que han rayado esa canción en concreto con una herramienta afilada para garantizar que no se emita. Y así es como prohibieron la música, lo cual para mí era un modo bastante brutal de procurar que la canción jamás se oyese en la radio. La mayoría de los cortes estaban en la lista prohibida de la SABC, y ellos controlaban completamente la industria de la radiodifusión. No había emisoras de televisión ni radio independientes. Obviamente, cuando la gente lo supo, el disco se volvió más deseable. Ya se sabe, es como tener algo prohibido. Tienes 16 o 17 años y tienes algo que está vetado. Era absolutamente perfecto. Born in a troubled city, in rock and roll USA, in the shadow of the tallest building, I vowed I would break away. Listen to the Sunday actors, but all they would ever say, that you can't get away from it. No, you can't get away. Bueno, Cold Fact era uno de los álbumes que teníamos en nuestras colecciones y durante 10, 20 años era un disco que escuchábamos y del que gozábamos. Pero luego sobrevino un acontecimiento trascendental que lo cambió todo para mí. Estábamos ahí abajo en la playa de Camps Bay. Estábamos sentados en círculo en la playa y una amiga mía, una mujer que era surafricana pero que se había casado y había emigrado a Los Ángeles, me preguntó, ¿dónde puedo comprar Cold Fact en Sudáfrica? Y me volví y apunté hacia... Había una tienda allí enfrente que vendía CDs y le dije, ¿puedes comprarlo en esa tienda? Dijo, ¿de verdad? Porque, oye, no se puede comprar en ningún sitio en América. He preguntado por todas partes de Estados Unidos y nadie sabe nada de él. Y aquel fue un momento trascendental, ya que no lo sabía. Yo creía que todo el mundo conocía a Rodríguez, sobre todo en Estados Unidos, porque era estadounidense. Con que luego pensé, Rodríguez, oye, qué interesante. Volví a casa y cogí mis discos de Rodríguez, y fue cuando me di cuenta de que en el disco no había nada que nos dijera quién era ni de dónde salía. En Cold Fact hay 4 nombres, en la portada solo pone Rodríguez, pero si sacamos el disco y examinamos la funda, el nombre del artista es Sixto Rodríguez. Pero si miras los cortes, 6 de esos cortes están firmados por Jesús Rodríguez, y 4 de los cortes están firmados por Sixth Prince. Con que... ¿quién escribió realmente esas canciones y quién es toda esa gente? No teníamos más información que un disco con él sentado en la portada, con sombrero y gafas de sol. No sabíamos lo alto que era porque estaba sentado con las piernas cruzadas. Así que, ¿cómo resuelves un misterio? Usas toda la información disponible. ¿Qué teníamos? Una portada de disco con letras. De modo que empezamos a investigar las letras y a ver qué decían, y algunas muy pocas tenían referencias geográficas. La canción You Can Get Away empieza, nací en la ciudad atribulada, en Rock and Roll, Estados Unidos. ¿En qué ciudad atribulada nació? Dado que todas las ciudades tenían problemas a finales de los 60, a la sombra del edificio más alto. El edificio más alto que sepamos estaba en Nueva York, y al final de la canción, esta estrofa dice, en una habitación de hotel de Ámsterdam. Luego pone, bajando por una carretera secundaria solitaria de Georgia vagabundeo. ¿Georgia? Con que teníamos Ámsterdam, teníamos Georgia, teníamos el edificio más alto del mundo. No hay mucho para seguir. Pues lo que yo había oído, y las historias difieren mucho, y mucha gente tiene diferentes versiones de la historia, pero lo que yo había oído
era que hacía mucho tiempo que no daba un concierto. Y un promotor consiguió que diera un concierto y esperaba que fuera un gran espectáculo. Claro está, el bolo no salió así. Empezó el sonido no era bueno, el local no era bueno. Muchos de los factores que rodearon la actuación no eran buenos, y a medida que transcurría el espectáculo empezó a ir decayendo. La gente se puso a ridiculizarlo, la gente empezó a silbar, a comentar que el concierto no iba conforme a lo previsto, y llegó a un punto en que de modo muy tranquilo, muy elegantemente cantó su última canción. Gracias por tu tiempo. Luego puedes darme las gracias por el mío, y dicho esto, olvídalo. Y echó mano de una pistola y apretó el gatillo. Y aquel fue el dramático, el muy dramático final de lo que en realidad era una no carrera. En 1996, un sello surafricano lanzó el segundo álbum de Rodríguez, Coming From Reality, en CD por primera vez en Sudáfrica. Y como pensaban que yo sabía mucho sobre él, me preguntaron si quería ayudar a escribir las notas del libreto. Y lo hice. Y os voy a leer un pasaje. Empieza diciendo: si alguna vez hay un halo de intriga y misterio en torno a un artista del pop, es en torno al artista conocido como Rodríguez. No hay halo alguno de intriga y misterio en torno a él en ningún otro lugar del mundo, ya que sus dos álbumes Coming From Reality y Cold Fact fueron fracasos monumentales en todas partes. Y esta es la parte importante. No había datos concretos y precisos sobre el artista conocido como Rodríguez. ¿Anda algún detective musicólogo por ahí? Y esa es la frase que lo cambió todo. Empecé a buscar a Rodríguez cuando algunos estábamos allí reunidos en el ejército y alguien preguntó: ¿cómo murió Rodríguez? Y por casualidad, en aquella época yo andaba buscando un tema para escribir un artículo. Recuerdo que tenía como 5 puntos en un papel. Y el número 4 o algo así era averiguar cómo murió Rodríguez. Yo creía que podía quedarme un buen artículo, con que lo tuve en mente durante muchos años. Y entonces, muchos años después, me topé con una reedición de Coming From Reality, y dentro, en las notas, decía que no había datos concretos y precisos sobre el artista conocido como Rodríguez. ¿Anda algún detective musicólogo por ahí? Era la pregunta, y creo que para mí fue como una invitación. Bueno, quizás sea yo. El primer modo de hallarlo que intenté fue seguir el dinero. Normalmente sigues el dinero. Así es como llegas al fondo de lo que sea. Pero, ¿a dónde va el dinero de los muertos? Me dejó asombrado que nadie supiera nada de él. Creo que era una reminiscencia de lo mala que era la industria musical. O sea, eran célebres por exprimir a la gente. Y es una cosa que si me hubieran dicho, si enviamos el dinero a tal o cual lugar, o a donde sea, pero siempre eran muy vagos. Y es más, cuando presioné un poco a alguien, sí que conseguí unas señas y hablé, y no recuerdo si hablé con alguien o si dejé un mensaje, pero cuando llamé al día siguiente el número había cambiado. Y para mí aquello fue... O sea, es un regalo para cualquiera que quiera ser detective. Es un obstáculo porque un obstáculo es una inspiración. Si encuentras las cosas fácilmente no te inspiran. Y era un gran obstáculo que alguien hubiera cambiado su número. O sea que me olí una historia de dinero sucio por allí. Y si lo comparas con otros artistas, ¿hasta qué punto era grande realmente? Todos los meses vendía. Y a cualquier lado que fueras y en todos los sitios a donde ibas, oías el álbum al menos una vez. No creo que pueda imaginar siquiera cuántos álbumes ha vendido aquí, porque es un periodo de tiempo muy prolongado. ¿Cuántas copias podrían ser? Si tuviera que aventurar, quizá 500.000 de ejemplares en ese periodo de tiempo. Son muchos discos, sobre todo para un país pequeño. 10 veces disco de oro. Rodríguez nunca llegó a saber que tenía tanto éxito en Sudáfrica. ¿Cómo pudo ser eso? No lo sé, porque todo habría sido... Me parece extraño, no tengo ni idea. Pero a algún sitio le habrás enviado los derechos. Pues claro que enviamos los derechos a AM Records. Recuerdo el sello, era AM Sussex.
Si tenían algún tipo de sociedad o lo que tuvieran, eso ya no lo sé. Con que mi sugerencia es que si logras dar con la persona que poseyera Sussex Records, podrías averiguar qué fue del dinero. Porque es raro, ¿verdad? Es muy extraño, muy extraño. Fue muy exitoso el álbum. Era tan famoso como, no sé, los Rolling Stones y los Doors. Era mucho más importante que los Rolling Stones. En esa época, desde luego, sí. Cuando lanzasteis el disco, ¿contactasteis con él? No, en absoluto. Porque por aquel entonces, la leyenda decía que aquí había un artista. Era como Jimi Hendrix. Con los catálogos de Jimi Hendrix vas a comprender, si tienes a Jimi Hendrix y tienes la licencia para tal territorio, obviamente no vas a hablar con Jimi Hendrix porque se murió. Pero ¿a quién le pagabas los derechos? A Sussex Music. ¿A Clarence? Sí, bueno, a Sussex Music, que es su empresa, sí. Con que decidí hacer un diagrama. Escribí todo el recorrido y el rastro que intentaba reconstruir. Todas las intersecciones, todas las discográficas, toda la gente que tuvo tratos con Rodríguez y su álbum en algún momento. Confeccioné todo este documento, así que descubrí que había 3 discográficas en Sudáfrica que habían sacado discos de Rodríguez. Descubrir eso, finalmente, me condujo a una discográfica estadounidense. Era la empresa que había firmado con Rodríguez y había creado su primer álbum, y se llamaba Sussex. Luego investigué sobre Sussex, lo que me condujo a descubrir quién era el dueño de Sussex Records. Clarence Avant. Clarence Avant había sido director de la Motown, uno de los puestos más prestigiosos que existen en la industria discográfica. Intenté contactar con Clarence Avant, pero me topé con muchas puertas cerradas. No pude dar con él. No sé si habrá visto esta foto. Es él. Es Rodríguez. No tengo ni idea de cuándo se hizo. No tengo ni la más remota idea. Es en 1970, creo. Sí. Es mi colega. Macho, no me hagas ponerme sentimental otra vez, mierda. Ya me hizo ponerme sentimental una vez. No voy a ponerme sentimental más que aquí, sentado, hablando contigo, macho. Si tuviera que nombrar 10 artistas con los que he estado involucrado, Rodríguez estaría entre los 5 mejores, así de simple. No hay nada, nunca he oído nada como él. La gente decía, bueno, Bob Dylan, y yo decía, no, Bob Dylan era blando comparado con este tío. ¿Ganó dinero? Aquí en Estados Unidos juzgamos cantar si dices, ¿estuvo entre los 100 primeros? ¿Fue el número... ¿Llegó al puesto 12 de las listas? ¿Se pinchó mucho en la radio? La respuesta es no, macho. ¿Nadie lo... ¿Rodríguez? ¿Sabes? El nombre no se registró. Aunque parecía un tío anglosajón, aún así Rodríguez, todo el mundo sabía que Rodríguez es un apellido español. Un nombre latino. La música latina no tenía éxito entonces. ¿Cuántos discos crees que vendió en Estados Unidos? En Estados Unidos, 6. Quizá lo comprara mi mujer, quizá lo comprara mi hija. Ella no podía comprarlo entonces. Tal vez Neil Bogart, quizá Dennis y Mike. Mira, tío, ¿sabes? Aquí no vendió. Y había cierto entusiasmo por él. Un par de representantes lo oyeron y quisieron traérselo a California y... ¿Sabes? Cuando llegó a California estaba nervioso y dio la espalda al público y todo el mundo dijo, ¿pero qué coño es esto? Pero la cuestión es que el tío vendió cientos de miles de discos en otro país. ¿Que me voy a ir a Sudáfrica a tratar de buscar a alguien que vende discos? No jodas, macho. ¿Pero sabías que tenía éxito en Sudáfrica? Rodríguez, joven, nunca tuvo éxito que yo sepa. Y punto. Pero si de verdad voy a tratar de rastrear el dinero, ¿cómo debería hacerlo? Bueno, ¿es importante el dinero? ¿O es Rod el que es importante? ¿Te preocupa la historia de Rodríguez o te preocupa el dinero? Si solo... ¿Cuánta gente hay en Sudáfrica? ¿40 millones? ¿40.000? ¿40 millones de personas? ¿Cuánta gente? En Sudáfrica viven 40 millones de personas. Bueno, o sea, ¿y cuánto hace que son libres? ¿3 horas? Hace ya... Bueno, ¿y qué cojones significa eso? Comiendo me has dicho que rayaban los discos porque no querían que las letras... Con que un movimiento clandestino...
Fue muy importante. Medio millón de discos en Sudáfrica. ¿Cuánto éxito tuvo? Bueno, pues vendió medio millón de discos, ¿y qué? No sé a quién se los vendió. ¿Cuántos distribuidores tuvo? No tengo ni idea. Solo hay 3 discográficas. He hablado con todos los jefes de los sellos sudafricanos que publicaron sus discos. Pues vuelve con ellos y diles que me manden una cuenta. ¿Te crees que me voy a preocupar por un contrato de 1970? Si te lo crees es que se te va la puta olla. Buddha Records ya no trabaja, yo ya no trabajo. ¿Y te crees que les importa una mierda? Desde luego a mí no. Llevo mucho tiempo buscando información sobre Rodríguez. Hasta monté una página web llamada The Great Rodríguez Hunt, con la esperanza de que alguien del ciberespacio mande un mensaje al foro dando alguna información sobre Rodríguez. Pero no hubo nada. Por aquel entonces conocí a Craig, que era el detective musicólogo que había leído mis notas y que también buscaba a Rodríguez. Y se vino a Ciudad del Cabo y nos vimos en una cafetería, e intercambiamos toda la información que teníamos, pero por desgracia teníamos muy poca. Y por entonces recuerdo que pensamos que seguramente lo mejor fuera dejarlo. Con que, en resumen, andaba perdido. Había llegado a un punto muerto, no daba con él. Ya no sabía dónde buscar. Hasta había visitado lugares sobre los que cantaba. Había estado en Londres, nada. Había ido a Ámsterdam. Canta sobre Ámsterdam, nada. Y un día prácticamente ya me había rendido. Pensé, pues ya vale. Y un día, solo por casualidad, iba en el coche y escuché la canción Inner City Blues, una gran canción, y surgió el verso. Conocí a una chica de Dearborn esta mañana a las 6, un dato concreto, y entonces pensé, espera un momento, nunca he comprobado Dearborn. Ni siquiera sabía si era una ciudad, pero luego pensé, la verdad es que suena a pueblo o a una ciudad. Y pensé, aguarda, que voy a buscarla en un atlas. Con que busqué mi antiguo atlas y lo saqué. Pensé, a ver qué encuentro aquí. A ver si puedo encontrar Dearborn. Y la encontré. Dearborn, Wayne, Michigan. F... 7. Dearborn, parte de Detroit. Fue un gran avance para mí. Detroit, el hogar de la Motown, de Marvin Gaye, de Stevie Wonder y finalmente de Mike Theodore, el productor del álbum. Estaba sentado en mi piso, tomándome un café. Estaba asomado a la ventana viendo el océano. Suena el teléfono. Es una conferencia desde Sudáfrica, de un escritor que se llama Craig Bartholomew. Y se pone a contarme una historia asombrosa. Me dijo, ¿sabes que Rodríguez lleva 25 años vendiendo millones de discos en Sudáfrica? Dije, ¿qué? Y luego está ahí, sentado, y empieza a contarme historias. Me dice, ¿cómo murió Rodríguez? Y me da información que tenía sobre que Rodríguez se había volado la cabeza en el escenario, o que se había prendido fuego y se había matado. Tenía un montón de preguntas que quería formularle, porque esperaba que pudiera obtener todas mis respuestas, ¿sabes? ¿Por qué escribió tal letra? ¿Por qué escribió cuál letra? ¿Dónde escribió? ¿Grabó tal álbum? ¿Dónde grabó cuál álbum? Y nos pusimos a hablar y le pregunté. Le hice un montón de preguntas y fue asombroso. Fue una montaña rusa de preguntas y respuestas, y fue un momento muy eufórico por haber conseguido algo al fin y haber descubierto algo. Y al final llegué a la pregunta cuya respuesta quería conocer. Era, ¿cómo murió Rodríguez? ¿Se pegó un tiro en el escenario? ¿O cuál era esa historia dramática? Vamos a abrir el telón enseguida y averigüemos qué pasó. Y Mike Theodore dijo, ¿cómo que está muerto? No está muerto. Sixto está vivo y coleando. El principal artista conocido como Sixto Rodríguez está vivo y coleando. Y vive en Detroit. Bueno, no recuerdo quién me llamó y me dijo, ¿lo han encontrado? Dije, no, estás pitorreándote, esto no es, no. Al principio pensé que era un bulo, creía que alguien lo había falseado.
Es como entrar en la tumba de Tutankamón y hallar la momia. Oye, fue en plan, ahí va, está vivo. Recuerdo que me eché a bailar mientras hablaba por teléfono. Y Craig y yo estábamos pegando botes y diciendo, lo hemos encontrado, lo hemos encontrado. Fue de lo más emocionante, lo habíamos conseguido. Just a song we shared out here brings memories back when you were here of your smile, your easy laughter, of your kiss, those moments after I think of you. So that was it. Pues ya estaba, había llegado al culmen, era el fin de la historia. Andaba buscando a un muerto. Una mañana descubrí a un vivo, y para mí significó el fin de la historia. Escribí mi artículo que titulé Buscando a Jesús. Se lo envié por fax a muchas personas, a mucha gente involucrada, pero por lo que sea, el artículo atravesó el Atlántico y acabó en manos de alguien en Estados Unidos. Y lo que creía que era el final de la historia, en realidad, resultó ser el comienzo de otra historia. Y lo mejor aún, estaba por llegar. Porque no sé dónde está. Igual se tarda un tiempo. Sí que tienen las fechas. 3 años buscando a un cantante muerto. Sí, agosto del 97. Estaba en Kansas. Me enviaron una copia al trabajo. Tenía un turno de 24 horas y luego entré en Internet y fue cuando descubrí la página web. Cuando entré en la red había un cartón de leche con una foto y ponía, se busca. ¿Y han visto a este hombre? Y yo salté, la verdad es que sí que lo he visto. Fue algo así como, respondí, Rodríguez es mi padre. En serio, ¿de verdad queréis saber algo de mi padre? A veces es mejor dejar que la fantasía perviva. No sé por qué lo dije, pero el caso es que lo dije. Y luego le di mi dirección de email, números de teléfono y todo lo que quisieron para contactar conmigo. Y me telefoneó. Pues habíamos descubierto que Rodríguez vivía. Había hablado con Craig y vine a trabajar y Alex McCrindle, que era el tío con el que trabajaba en la página web, dijo, no te vas a creer quién está en la página web. Y en la web había un foro al que la gente enviaba mensajes y había uno que decía, me llamo Iva, soy hija de Rodríguez. Dejó un número de teléfono y dijo, me gustaría hablar con alguien acerca de esto. Con que aquella noche la llamé y dije, hola, soy Sugar. Y ella dijo, soy Iva. Y tuvimos una conversación de lo más extraordinaria. Me explicó quién era su padre, qué había hecho, dónde había estado. Me preguntó quién era y le expliqué por qué me llamaban Sugar y cómo me metí en lo de la página web. Y luego al final le dije, ha sido una cosa de lo más asombrosa para mí y que sería estupendo que alguien pudiese hablar con su padre, que me encantaría que pudiera darle recuerdos míos, porque para mí digamos que era el final de la búsqueda y lo que quería era hablar con aquel hombre. Y luego me acosté. Y a la 1 de la madrugada de esa noche sonó el teléfono. Y lo coge mi mujer, porque estaba en su lado de la cama. Y recuerdo que descolgó el teléfono y le cambió la cara. Se le puso una mirada de asombro. Me dijo, es él. Y me quedé flaseado. Acababa de despertarme y corrí a otra habitación, a mi estudio, y cogí el teléfono. Y ella cuelga el suyo y digo, ¿diga? Y una voz dice, y lo supe sin más porque conocía esa voz. Había oído esa voz tantas veces en los discos que supe que era él. Estaba hablando con Rodríguez. Para mí aquel fue uno de los mejores momentos de mi vida.
And is this all right? Should I be doing something though? Should I have a glass of water or something? Is that right? Do you want? Yeah, I like that. Yeah, this is I'm supposed to be comfortable. So run the question to me again, just so I can hear it in my head. En los 70 y los 80, ¿tuviste algún contacto con Sudáfrica? No, ¿qué va? A lo mejor no tenían el número del contrato o algo, pero no, ¿qué va? ¿Y qué tal te sienta? ¿No estabas al tanto de algo que habría cambiado tu vida completamente? O sea, probablemente para mejor. Bueno, no sé si habría sido así, si habría sido para mejor, pero desde luego lo he pensado. Oye. Pero ¿no habría estado bien saber que eras una superestrella? Bueno. No sé qué responder a eso. Después de Coming From Reality, ¿querías seguir grabando más discos? Me habría gustado continuar, pero no hay nada que supere Reality, con que preferí seguir trabajando. ¿Qué hiciste? Yo, pues estuve de jornalero, en derribos, en reformas de edificios, de casas, pues eso, restauración de... Sí. ¿Te gustaba eso? Pues sí, me mantenía la sangre en circulación, te tiene en forma, sí. Pero está muy alejado de la música. Sí, más bien, es una cosa muy diferente, sí. ¿Continuaste haciendo música por tu cuenta? Pues sí que toco la guitarra. Me encanta tocar la guitarra, pero lo que me encanta es escuchar. Me gusta ir a escuchar conciertos y tal, pero voy tirando. Too long, street boy, ain't you got enough sense to go home? Street boy, you're gonna end up alone. You need some love and understanding, not that dead in life you're planning. Street boy. You go home, but you can't stay, because something's always pulling you away. You're fast hellos and quick goodbyes. You're just a street boy with the street lights in your eyes. You better get yourself together, look for something better. Nunca dijo nada de que estuviera defraudado. Lo que hacía era pasar a otra cosa, continuar sobreviviendo, porque no puedes darte por vencido. ¿Qué hacía entonces? Leía mucho. Estaba muy metido en política. Estaba muy comprometido con la vecindad. Asistía a protestas y mítines si eran por causas en las que creía. Nos llevaba a nosotras. Siempre estaba por trabajar a favor de la gente que quizá no tuviera voz o no tuviera la oportunidad de hacerse oír. La clase obrera, los trabajadores pobres. Tenía mucha experiencia en ese campo. Tenía una perspectiva del trabajo diferente a la de la mayoría. Se lo tomaba muy en serio. Casi como si fuera un sacramento. Iba a hacer su trabajo sucio durante 8 o 10 horas, ¿vale? Pero iba vestido de smoking. Tenía una especie de cualidad mágica que tienen todos los poetas y artistas genuinos para dignificar las cosas, para elevarse sobre lo mundano, lo prosaico, todas esas paridas, toda la mediocridad que hay por todas partes. El artista es el pionero. Aunque sus esperanzas musicales estuviesen destrozadas, el espíritu pervivía, y él no tenía más que seguir buscando un lugar, refinando el proceso de cómo adaptarse. Sabía que había algo más. Era a comienzos de los 80. Él quería hacer algo justo, influir en algo. Con que hete aquí, que me dijo que se iba a presentar para alcalde y pensé,
Pues que Dios te bendiga, Rodríguez. Si consigues llegar a alcalde de Detroit, es que cualquier cosa es posible. Met a girl from Dearborn early 6 o'clock this morning, Colfax. Asked about the bag, suburbia's such a drag, won't go back. Cause Papa don't allow no new ideas here. Algunos objetos antiguos de Rodríguez. Esta es la pegatina para el coche de la primera vez que se presentó para el concejo municipal. Y creo que esto es una papeleta del voto. Jamás ganó unas elecciones. El 139. Había 169 candidatos. Eligen a 9. Hay una errata en su nombre. Mis parientes son la rama materna de la familia, son europeos y nativos americanos. Y la familia de mi padre es mexicana. Mi abuelo llegó de México. El mexicano se vino a Detroit a trabajar en las fábricas de coches, con que éramos gente de clase obrera, trabajadores industriales, gente currante. Vivimos en 26 casas distintas y en algunas no había alcobas. Algunas casas no tenían baño y no eran casas. Solo eran sitios donde vivíamos. Pero el que la gente sea pobre o tenga poco no significa que no tenga grandes sueños ni que su alma no sea rica, ¿verdad? Y de ahí es de donde proceden las clases y los prejuicios. De que hay una diferencia entre tú y yo, y de que hay una diferencia entre ellos y nosotros. I've played every kind of gig there is to play now. I've played faggot bars, hooker bars, motorcycle funerals, in opera houses, concert halls, halfway houses. Well, I found that in all these places that I've played, all the people that I've played for are the same people. So if you listen, maybe you'll see someone you know in this song. A most disgusting song. No se limitaba a la carpintería convencional. En realidad estaba poniendo orden en la casa. O sea, hacía el trabajo que nadie quería hacer. De verdad que nadie quería hacer ese trabajo. Venía a casa cubierto de polvo y de tierra, de manchas de pintura de toda la jornada. Largas jornadas. Lo veía cargar con neveras a la espalda, bajando escaleras. Para él era una jornada laboral más, pero yo sabía que era más trabajador que muchos otros padres que conocía. Es una ciudad que te dice que no tengas grandes sueños, que no esperes nada más, pero él siempre me llevaba a sitios donde solo cierta gente de la élite podía entrar. Así que me infundió que puedo ir a donde quiera, a pesar de lo que diga mi cuenta bancaria, y voy a ir, ¿sabes? Y así era como era él. Me enseñó, pues eso, los pisos superiores de los sitios. Soy tan buena como ellos, ¿sabes? Hasta se licenció en filosofía en la universidad. Mi padre nos inculcaba mucho el arte. Nos dejaba ir a las bibliotecas y a los museos y a los centros de ciencias. Y esas eran nuestras guarderías. Y pues eso, recorríamos las salas del Museo de Santiago, Rivera y todo Picasso y Delacroix. Y empezamos a aprender acerca de la vida fuera de la ciudad. Y eso está en los libros y en las pinturas y en la música. The judges with meter-made hearts, or their supermarket justice starts. Frozen children in her city. Walkers in the paper rain, waiting for those nights that never came. The hijack trying so hard to be pretty. Night rains tap at my window.
winds of my thoughts passing by. She laughed when I tried to tell her hello only ends in goodbye. Pues empecé a tocar a los 16 años y la cuestión es que era un guitarra de la familia. Y tocaba en un montón de bares de la ciudad y en clubes de la ciudad, en pequeñas salas. Y conocí a Mike Theodore y Dennis Coffey y vinieron al club a verme tocar. Tenía un bolo en un sitio que se llamaba The Sewer, la cloaca, justo al lado del río Detroit. Y entonces conseguimos un contacto discográfico con Clarence Avant, con que así empezó esto. Pero en aquellos primeros años tenía otros trabajos. Estaba en la fábrica de Chrysler, que se llamaba Dodge Main, y también trabajé en Edlon y en Lynch Road, en Detroit. Trabajé en el departamento térmico, en cosas de esas. Mucho trabajo duro. Pero para mí fue un buen año. Por el tema de Cold Fact, porque había conseguido lo que intentaba hacer, o sea, obtener un producto. E iba muy bien, creía yo. ¿Sabes cómo me sentía? Un estupendo sentimiento de satisfacción, de realización. ¿Creías que era un buen álbum? Lo hice lo mejor que pude. Las críticas fueron buenas y... Sí, a mí me parecía bueno. Eso no hay que preguntármelo a mí. Haz esa pregunta... Pero adelante, sí. ¿Te sorprendió que no se vendiera? ¿Que si me sorprendió? En el negocio musical no hay garantías, oye. Y le dije, eres más grande que Elvis. Y él dijo, ¿qué quieres decir? Le dije, en Sudáfrica eres más conocido que Elvis Presley. Y hubo una pausa y me di cuenta de que creía que se trataba de una broma. Y yo iba a colgar, con que dije, oye, espera. Te lo prometo, vente para acá, no te vas a quedar defraudado. Se lo está currando, pero bien en Woodbridge. Un día le traen una foto suya en un cartón de leche y dijo... Emerson, mira, fíjate. Oye, me están buscando, ¿sabes? Y pregunté, ¿de verdad? ¿Y eso, Rodríguez? Y al día siguiente me dice, Emerson, tengo que salir de gira. Le dije, anda, Rodríguez, ¿vas en serio? Como soy periodista, lo dudaba. Dije que esas cosas no pasan en el universo racional. No pasan, atenta contra las leyes divinas y naturales. Este tío viene de gira, ¿tiene que ser un impostor? Es un hábil chanchullo de relaciones públicas. Y en realidad ni siquiera es un truco muy inteligente. Es estúpido, ya que obviamente no puede ser cierto. Solo los idiotas se lo creerían. Pero me equivocaba. Estamos todos muy nerviosos, claro, al bajar del avión. Fue un vuelo muy largo. Pero bajamos del avión y cogimos el equipaje. Y pesaba mucho y empezamos a andar hacia la terminal. Y de repente, dos limusinas aparcaron y estábamos seguros de que no eran para nosotros, con que fuimos y las rodeamos en plan, vamos a quitarnos de delante de esta gente porque serán personas importantes si van en limusina. Pero eran para nosotros y ahí es cuando empezó. Era otro mundo totalmente, era otro mundo. Igual que verías a M-People o a Madonna o saliendo al viento y con los paparazzi y todos los... Pues eso, ayudantes de producción y todo el mundo ahí para recibirlo y llevarnos a la sala de Pips. La moqueta blanca. Eso era una cosa que jamás habíamos soñado siquiera con andar sobre una moqueta blanca y menos con zapatos.
Lo subieron a la limusina y lo llevaron a la ciudad. Y por el camino en todas las farolas había carteles que anunciaban el concierto. Y él veía su rostro en todas las farolas al pasar y decía, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Así que llegamos y conocimos a la gente. Pudimos conocer a Greg Bartholomew y a su familia, y a sus hijos, y a Stephen Sigerman. Y todo el mundo estaba contentísimo. Todo el mundo estaba como encantado. Nosotros estábamos aún más contentos. Stephen me telefoneó. Me dijo, no te lo vas a creer. Pero Rodríguez viene a Sudáfrica y podemos ser sus teloneros. ¿Quieres hacerlo? Dije, pues claro que quiero hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dónde está? Lo han encontrado. Lo han encontrado, está vivo. Va a venir a hacer una gira por Sudáfrica. ¿Y no vamos a ser sus teloneros? Con que la verdad es que no me lo podía creer. Y luego recibí toda la información. Que vivía en Detroit y demás. Y luego, algo después me dijeron, mira, resulta que no tiene grupo. ¿Podríais acompañarle vosotros? O sea, su banda. Recuerdo que por entonces aún pensábamos, ¿de verdad va a ser Rodríguez? Solo lo sabremos si de verdad sabe cantar esas canciones. O sea, no lo sabemos. ¿Y si es cualquier menda? Era como si un día nos hubiéramos enterado y al día siguiente estuviéramos allí, intentando creer lo que veíamos, pensando que todo era de lo más chocante. No sé, él se lo tomó con mucha calma. O sea que salió e hizo su rollo y yo estaba alucinada por lo bien que lo hizo. Pero no es un tío con la cabeza en las nubes. Tiene demasiado bien plantados los pies en el suelo. No se aprovechó de todas las comodidades y demás. No durmió en la cama doble enorme. Se acurrucó en el sofá y allí me lo encontré y... Sí, es que pensaba que nadie tenía por qué hacer otra cama porque él la deshiciese. Hubo una vez que me quedé en la casa donde estábamos y todo el mundo había salido. Sonó el teléfono y siguió sonando, así que decidí contestar. Y era una periodista que quería hablar con Rodríguez y pedir una cita para una entrevista. Y luego, antes de que colgara, cuando le dije que llamara después para hablar con alguien porque yo no podía ayudarla, me dijo que quería saber, entre ella y yo, si se trataba del auténtico Rodríguez. Ensayábamos con un CD, con las canciones que teníamos. Aquí, en el estudio de Ciudad del Cabo, el día que llegó del aeropuerto. Y cuando vino, estábamos en medio de una canción y se acercó y cogió el micro y acabó la canción. Quitamos el CD y quedó completamente clavada. Completamente clavada. O sea, vale, es este tío. Porque creo que todos sabíamos que iba a ser algo muy especial. Cuando al principio subimos al avión, pensábamos que con suerte habría 20 personas en el público. Con suerte. Pero resultó ser bastante diferente, sí. Y hay gente mayor y gente joven y vienen a ver el concierto. Y ahí está mi padrastro en el escenario. Y antes de subir al escenario quise hacer una foto del público, ya que nadie se lo iba a creer. Hay que recordar que con este tío es como ver a alguien como Elvis resucitando de entre los muertos. La gente del público aún no se lo cree. Están ahí plantados, están en el concierto, han pagado la entrada. Aún no se creen que Rodríguez vaya a subir de verdad al escenario.
Fue casi como si no le hiciera falta tocar. Estaban contentos ya solo por verlo. Así que por un momento creo que querían reunirse. Fue una reunión. Fue algo completamente diferente. Estoy seguro de que para todo el mundo fue el concierto más emocionante al que había asistido, porque fue único. Jamás habíamos visto a Rodríguez y no oías más que al bajista tocando. Y Rodríguez se aproximó a la embocadura del escenario y el bajista dejó de tocar. Y pasó un buen rato. La gente se pasó como 5 o 10 minutos vitoreándole. Thanks for keeping me alive. Creo que pasó de ser el marginado a ser quien realmente era. Porque era como si volviese a ser de nuevo él mismo. Y ese era quien era. Un músico sobre el escenario, tocando para sus admiradores. It didn't work out, but don't ever doubt how I felt about you. But thanks for your time, then you can. Creía que lo vería desconcertarse con toda aquella gente mirándolo. Vi lo contrario. Vi una tranquilidad absoluta. Había una serenidad absoluta en su cara, total. Era como si hubiera llegado a aquello, a ese lugar que había tratado de hallar toda su vida. El hogar es la aceptación. Aquí tenemos a un tío que había vivido en otro sitio, en el otro confín de la tierra, y fue casi como si hubiera encontrado su casa. Y miré alrededor a toda esa gente y pensé, esta es una experiencia única en la vida. Esto nunca va a volver a pasar. Bueno, ¿no es ese nuestro gran destino? Tus sueños de ti mismo. El mayor concepto de ti mismo es que algún día serás admirado y que tu talento y todo lo demás se volverá visible para el mundo. Porque la mayoría nos morimos sin acercarnos siquiera a esa especie de magia. Intenté conseguir que hablara del tema cuando lo entrevisté, sobre lo extraño que fue, y no me dijo absolutamente nada, absolutamente nada. Y yo no distinguía si es que era de lo más tímido
O es que le estaba haciendo las preguntas que no debía, o si había una barrera lingüística o que él simplemente... Quizá eso estuviera bien también por la forma en que él preservaba su misterio. Salí de la entrevista diciendo, todo esto es demasiado extraño para ser cierto, sigue siendo demasiado extraño para ser cierto, son días de milagros y prodigios. Qué majos que fueron. No me lo creía. Y aún no me lo creo. Pero la cuestión es que cuando subí al escenario, había 5.000 localidades preparadas, asientos blancos. Y la cosa es que dije, esto es... Pues eso, es... Así que cuando toqué, saltaron de sus localidades y se abalanzaron sobre el escenario. Sudáfrica me hizo sentirme como más que un príncipe. Y luego firmando autógrafos durante un par de horas de cola de gente que traía guitarras para que se las firmara, que traía CDs y... Lo más asombroso que vi fue un hombre con un tatuaje de Colfac. Era un imitador de Rodríguez. Eso me avivó el fuego. Me quedé... Macho, esto ya es demasiada locura. I have with me here presented to Rodriguez for sale of the album called Fact. Now just tell the States that, okay, will you? American singer Rodriguez is certainly alive and well and with us in the front row tonight. Welcome. Connie, how are you? I've heard some really riveting tales about your death. I mean, they range from you pouring petrol all over yourself on stage and committing suicide to taking a drug overdose and dying in prison. Sí, fue un sueño. Precioso. Precioso. Y luego tienes que volver. Mi padre decía que tiene 2 vidas, que el carruaje se transforma en calabaza o algo así. Es como... ¿La gente de Detroit os creía cuando volvisteis y contasteis lo que había pasado? Oye, la gente de Detroit necesita oír algo bueno. No estoy segura de hasta qué punto se lo creyeron, porque es una historia grandiosa. Suena como algo que te inventas para fardar o como si fuera un sueño o algo así. La verdad es que era famosísimo. A lo mejor estaba derribando una casucha, o limpiando tierra, o porquería, o... Y un día se puso a enseñármelo. Y yo no me creía lo del álbum y lo de cómo llegó a ser tan famoso. No sé quién tenía una copia pirata del disco y se difundió y todo el mundo llegó a tenerlo. Con que era tan conocido que hasta los niños se sabían las letras y cantaban las canciones palabra por palabra. Todas las canciones palabra por palabra. Y yo nunca había oído el álbum y le dije, ¿puedes conseguirme un álbum? Y ni siquiera él pudo conseguírmelo. O sea, hasta ese punto era una rareza. Pero él tenía todas esas fotos, con esas multitudes gigantescas, con 20.000 personas, con Woodstock o algo así. Y yo... ¿Estás de coña? ¿Eres tú? Creía que era de Photoshop o algo así. No me lo creía. Pero tenía aquellas multitudes tremendas y él se iba tan contento a cortar el césped o a limpiar o a hacer algún trabajo manual. Se quedó. Lleva una vida muy, muy, muy modesta. Desde luego. Sin duda, sin ningún exceso. Y por supuesto sigue trabajando mucho para llegar a fin de mes. Y no hay glamour en su vida en ese sentido. Pero hoy en día será rico, ¿no? No. Es rico en muchas cosas, pero quizá no en cosas materiales. Creo que a eso no ha llegado nunca. Pero si vendió cientos de miles de discos en Sudáfrica. Bueno, sí. Pero creo que hay muchísima, quizá piratería, copias ilegales, cosas de esas. Quizá otros se hayan hecho ricos.
Forget about the girl that said no. Then I'll tell who I want where to go. And I'll forget about your lies and deceit, and your attempts to be so discreet. Maybe today, yeah, I'll slip away. And you can keep your symbols of success. Then I'll pursue my own happiness. And you can keep your clocks and routine. Oye, cuando pienso en la noche en que hablé con Iva por teléfono, no nos podíamos imaginar cuánto iba a cambiar nuestra vida a raíz de aquella conversación. Iva salió de gira con Rodríguez y los organizadores contrataron a un guardaespaldas para que los llevara por ahí y se enamoraron. Y tienen un hijo. Así que Rodríguez tiene un nieto surafricano, Para mí, yo era joyero en Johannesburgo. Ahora vivo en Ciudad del Cabo y tengo una tienda de música. Las cosas han cambiado mucho para nosotros, para todos, excepto para una persona que es Rodríguez. Para él nada ha cambiado. La vida que vivía sigue siendo la vida que vive ahora. Lo que demostró muy claramente es que puedes elegir. Él tomó todo aquel tormento, toda aquella agonía, toda la confusión y el dolor y los transformó en algo bello. Es como un gusano de seda. Él, pues eso, coges esa materia prima y la transformas. Y surge algo que antes no estaba. Algo hermoso. Algo quizá trascendente. Algo quizá eterno. Mientras siga haciendo eso, creo que es un representante del espíritu humano, de lo que es posible, de que tienes una opción. Y esta ha sido mi opción, daros a Sugarman. A ver, ¿lo habéis hecho vosotros? Preguntaoslo. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the Curious, that makes you James the Weak? But you claim you've got something going, something you call unique. But I've seen yourself pretty showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave you, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back
all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man